Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué alegría estar iniciando esta tercera temporada de este programa que queremos tanto, que trabajamos con tanta pasión para cada semana entregarle entonces el consejo de profesionales fantásticos con una Fundación Favaloro que realmente es increíble mostrar todo lo que se trabaja, se investiga, se crea permanentemente, siempre pensando en el bien de la comunidad. Así que estamos muy felices de estar por esta señal, por América 24, y tenemos nueva presentación, como acaba de ver, y siempre hay un tema rector que va por el programa sobrevolando. En este caso será la salud de la mujer. Y lo vamos a mirar desde distintos lugares. Vamos a mirar temas de estrés, por supuesto, el tema ginecológico. Habrá una sección que se llamará de niña a mujer, que es muy interesante también. Y por supuesto con el aporte de todos los profesionales que siempre nos acompañan. Así que sin más, les digo que vamos la cámara conmigo, porque ya estamos entonces con nuestro primer doctor. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, estás iniciando, José, esta nueva temporada, ¿eh? Es verdad, sí. Por algo será que es un psiquiatra el que comienza. Te necesitamos entonces. El doctor José Bonete está con nosotros. Él es coordinador de maestría de una palabra larguísima, que es psicoinmunoendocrinología de la Universidad Favaloro. Y vamos a hablar de nosotras desde las mujeres. Digamos, ¿es diferente el estrés que tenemos nosotras las mujeres al de los hombres o es más o menos parecido? Es diferente. En algunas cosas es diferente y en algunas cosas se asemejan. Sí. Fundamentalmente lo que veíamos, si lo vemos desde el punto de vista del cerebro, indudablemente hay una diferencia fundamental, es que el cerebro de las mujeres tiene una diferencia con el de los hombres, que cicla por mes, digamos, todos los meses, hay un ciclado, que eso hace una diferencia grande en la conformación y en la función del cerebro, ¿no? Sí. Segundo, estamos hablando del ciclo menstrual. Del ciclo menstrual, claro, pero el ciclo menstrual se acompaña de cambios cíclicos en ciertas zonas del cerebro, como el hipotálamo y otros lugares, ¿no? Por otro lado, también es verdad que el cerebro es un órgano plástico, es decir, que se va conformando, ¿no es cierto?, a la medida que pasa el tiempo, entre lo biológico y lo social, ¿no es cierto? Y en ese sentido sí es diferente, porque las mujeres y los hombres tenemos, digamos, objetivos muchas veces que diferentes. Por suerte somos distintos, sí, claro, ¿no? Que sí. Ahora, ¿hay una edad donde estamos con más estrés? Hay edades, hay diferentes formas y cosas que nos preocupan a diferentes edades. Por ejemplo, nosotros hace unos años hicimos un trabajo con David Fusaro, precisamente, que es uno de los médicos directores del... Y evaluamos la ansiedad en las mujeres que iban a hacer una consulta con el ginecólogo, ¿no? Y evaluamos un dato que es muy importante que se llama preocupaciones. Es un indicador de ansiedad y de estrés. Sí. Y nosotros en ese estudio vimos que las mujeres que estaban más preocupadas eran las que estaban entre los 40 y los 50 años. Sí. Después de los 50 años y a los 60 bajaba el nivel de preocupación. De preocupación, sí. Perfecto. Ahora, qué tranquilizador es saber que todo lo que uno va sintiendo tiene una explicación y tiene una ayuda. Exactamente. Eso es muy importante, y ¿no? Sí, no es que atravesarlo sola. No, yo creo que eso es... este tema de salud de la mujer es muy importante porque ustedes saben que, como seguramente después van a decir, el ginecólogo es el médico de cabecera de las mujeres. Claro. O sea que poder hablar con el ginecólogo, hacer la consulta y contar las preocupaciones y los miedos, abre la puerta para después poder tener toda otra serie de herramientas que puedan ayudar en este tema. Muchas gracias. Gracias, Tete. Bueno, nos vamos ahora a presentar, no podía faltar en este primer programa de este nuevo ciclo, el doctor Gerardo Bosovich. Vamos entonces a escuchar su palabra. Cuando se habla de cuál es la primera causa de muerte en Occidente, en los adultos, tanto hombres como mujeres, y decimos enfermedad cardiovascular, en realidad estamos hablando de una parte de la enfermedad cardiovascular, que es cuando se tapa una arteria. Cuando se tapa una arteria de manera súbita, se produce una muerte de un tejido que se llama infarto. Los dos infartos
que mayor problema representan para nuestra salud en la Argentina y en Occidente son el infarto del miocardio, del corazón, y el infarto del cerebro. Hay una escena muy común en el consultorio del clínico y del cardiólogo. La mujer sentada al lado de un hombre que consulta. Pero llega un punto en el cual uno le dice, ¿y usted cuándo va a venir a la consulta? Eso que vemos en el consultorio, cuando se traslada a preguntarle a las mujeres, cosa que se hizo en una encuesta que encargó la Fundación Favaloro, apenas 1 de cada 6 mujeres creían o creyeron que la enfermedad cardíaca las podía matar. Entonces, ¿por qué las mujeres consultan poco? Porque se creyó durante mucho tiempo que es una enfermedad del hombre, primera razón. Segunda razón, porque la mujer tiene síntomas distintos al hombre. Y luego viene un tercer problema. Hay evidencias, una de ellas un estudio que hicimos aquí en la Universidad Favaloro, que indica que cuando una mujer es internada por un problema, un ataque cardíaco, la probabilidad de que reciba procedimientos terapéuticos como son cateterismos, angioplastias o cirugías de bypass es la mitad que en el hombre. Hay cosas que no podemos modificar, nuestra carga genética, y otras que sí podemos cambiar. Número 1, dejar de fumar. Luego controlar el resto de los factores que podemos modificar. La hipertensión arterial, el colesterol alto, tratar adecuadamente la diabetes, mantener actividad física, una alimentación saludable, evitar el sobrepeso. Con esa combinación de factores y con una consulta periódica de prevención con un clínico o un cardiólogo, se contribuye a pesquisar a tiempo aquellas que tengan más riesgo relativo. Muy bien, y escuchamos la palabra del director médico de la Fundación Favaloro. Y ahora vamos a hablar con la doctora Claudia Peirallo, que ella es ginecóloga. Claudia, bienvenida al programa. Gracias. Es médica del equipo justamente del Servicio de Ginecología de la Fundación. Y Claudia, una de las preguntas que uno escucha habitualmente es ¿a qué edad? Por eso titulamos esta sección de Niña-Mujer. ¿A qué edad se debe hacer la primera consulta ginecológica? Sí, esa es una pregunta muy frecuente para el ginecólogo. Las madres quieren traer a las chiquitas y no saben muy bien a qué edad las pueden traer. Lo que nosotros les recomendamos es que cuando ya empiezan con algún cambio puberal, cuando empiezan con el botón mamario, que es el sobreelevación que tienen a nivel de las mamas, ya pueden hacer la primera consulta, o quizás cuando empiezan con la primera menstruación, porque de ese modo podemos ir informándole, sacándole los miedos, las dudas que tengan a la niña y a la madre. Y a la madre también. Entonces, claro. Eso es un buen momento para, digamos, hacer el primer acercamiento al ginecólogo. Por eso les recomendamos que en ese momento quizás sea la primera consulta. Sí. Ahí se van a hablar de diferentes temas. ¿Las chicas hablan? Las chicas depende de la persona. ¿Preguntan? A veces hablan, a veces no. A veces dicen, uno se dirige siempre a la jovencita, a ver, Sí. ¿por qué viniste? Y dicen, a mí me trajo mi mamá. Claro, ¿y es conveniente que la madre esté? ¿O a veces Siempre debe estar acompañada por la madre, sobre todo si son chiquitas. si son chiquitas? Pero tienen que tener un espacio para preguntar solas, porque el miedo que tienen es de contar cosas que después el ginecólogo le cuente a la madre o les da vergüenza delante de la madre. Entonces, las primeras preguntas o cosas de antecedentes familiares o de enfermedades que ellas pudieran haber tenido de chiquitas, se les pregunta delante de la madre. Y después tienen que tener como un espacio, un momento para poder propio, para preguntar, para que el ginecólogo pueda preguntarle sola alguna duda que tenga. A veces les da vergüenza preguntar sobre todo sobre las relaciones sexuales o los métodos anticonceptivos, y eso, si bien a lo mejor hay madres que por ahí hablan con las chicas, no todas las madres saben, no todas las madres pueden, pero en la primera consulta solo consiste en preguntas, explicaciones, aclaración de alguna duda, haciendo hincapié sobre, a veces, sobre cómo, si todavía no tuvo la menarca, que es la primera menstruación, cómo va a ser, si va a tener dolor, si no va a tener dolor, averiguar si tiene las vacunas de paso, hacer hincapié sobre la vacuna del HPV, que ahora es obligatoria, a partir de los 11 años está dentro del calendario de vacunación, y esos temas, bueno, a lo mejor si son un poquito más grandes también, empezar a hablar sobre los métodos anticonceptivos, pero no necesariamente hay que revisarlas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, vamos de a nada. compartir ahora un informe que habla justamente de la importancia del PAP, del Papa Nicolau. El Papa Nicolau, también llamado PAP, es un estudio muy importante
que permite detectar células anormales o lesiones en el cuello del útero y, de esta manera, prevenir distintas infecciones, entre ellas las del VPH, causa principal del cáncer cérvico-uterino. El PAP es una prueba sencilla que no produce dolor y dura solo unos minutos. El mismo debe realizarse a partir de los 25 años. Si durante 2 años consecutivos el resultado dio negativo, se recomienda hacer uno cada 3 años. Si el resultado del PAP es negativo, significa que no se detectaron lesiones en el cuello del útero. En cambio, si el resultado es anormal o con alteraciones, significa que hay algún tipo de lesión que hay que controlar y, en caso de que sea necesario, tratar. El PAP se realiza en todos los centros de salud y hospitales públicos del país de manera gratuita. Los resultados del mismo estarán disponibles en el transcurso del mes posterior a su realización. Es muy importante que las mujeres se hagan el Papanicolau, ya que es el mejor método para detectar de manera temprana lesiones que puedan provocar distintas enfermedades. Muy bien, y continuamos en el programa hablando sobre el tema de la salud de la mujer con el doctor Felipe Jofré. ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido al programa. Él es ginecólogo también, es subjefe del Servicio de Ginecología de la Fundación Favaloro. Y pensaba cuáles son las cosas que debemos conocer las mujeres para saber si los ciclos son normales o si hay alguna alerta por allí. Un poco siguiendo lo que comentaban recién, la importancia en la mujer es que conozca cómo es su ciclo menstrual, cuándo debe consultar por alteraciones del ciclo, cuándo es una alteración del ciclo. En general, la mujer debería ciclar cada 28 días y la menstruación no debería durar no más allá de 5 a 7 días. Cuando esto se modifica, ya sea porque los ciclos se acortan o son menores de 21 días o duran más de 35, sí, la paciente debería consultar a ver cuáles son las causas. ¿Por qué? Porque muchas veces la paciente puede no ovular y si está en edad reproductiva y está buscando un embarazo, claro, probablemente no se vaya a embarazar. O por el contrario, puede haber alguna patología ginecológica que pueda generar modificaciones en el ciclo, hacer que se genere un sangrado, ya sea porque haya un pólipo, un fibroma, o por una alteración meramente hormonal, ¿no? ¿Y la endometriosis qué es exactamente? La endometriosis es una enfermedad benigna que se caracteriza por la ubicación del endometrio, que es lo que recubre internamente el útero, y que se descama todos los meses, la mujer lo visualiza como su menstruación. Sí. Cuando esas células endometriales se ubican dentro de la cavidad abdominal o en cualquier otra localización dentro del cuerpo, esa ubicación fuera del lugar corresponde a la denominación de endometriosis. La endometriosis es una enfermedad benigna, pero que es una enfermedad crónica, que el síntoma más común y más importante es el dolor menstrual. Entonces, muchas veces el dolor puede tener que ver con dolor pelviano, o a veces dolor en otras localizaciones. Que tiene o que sea ver... que la menstruación no está asociada al dolor. En realidad, ¿o no debería? Es una excelente pregunta esa. ¿Por qué? Porque el único dolor que la mujer considera normal es el de la menstruación. Sí, también es importante la transmisión materna o de mujeres, digamos, adultas, con referencia, ¿no? Sí. A cómo se toma cuando llega la menstruación, las chicas, no decirles, bueno, pobrecita, a partir de ahora lo que vas a sufrir todos los meses, porque a veces hay una transmisión de ese tipo de Bueno, hay muchas frases, yo tengo unas charlas, sí, tengo muchas frases sacadas del consultorio, ¿no? Claro. De ya sea la madre, la tía o las abuelas, donde muchas veces son ya mitos que vienen de hace muchísimos sí, años y donde se transmiten esta idea de que por ahí el dolor es normal. En realidad no es normal, eso es lo que tenemos que desmitificar. Porque que no se pueden lavar la cabeza tampoco. Ni teñirse el pelo. Ni teñirse. Entonces claro, el problema es que eso hace que se retrase el diagnóstico de muchas patologías. Entonces lo importante acá es tratar de poder llegar antes al diagnóstico y no esperar 5 o 8 años, que por ahí es el tiempo que se tarda en llegar al diagnóstico a nivel mundial, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. No, gracias por estar aquí. Nos vamos ahora a compartir la palabra del doctor Fusaro de la Fundación Favaloro. Hay una gran diferencia entre ginecología y medicina para la mujer. La ginecología abarca aspectos puramente genitales y mamarios de la mujer. Nosotros preferimos hablar de medicina para la mujer, con este concepto de que el ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer
Y esto hace que nosotros hoy tengamos una gran responsabilidad en el hecho de cuidar en general a la mujer. Y también, por supuesto, el hecho de ser el médico ginecólogo de cabecera hace que nosotros, los ginecólogos, nos hayamos tenido que capacitar en temas distintos a nuestra especialidad. Hay algunos estudios de controles ginecológicos que son aplicables a toda mujer. Por ejemplo, el Papa Nicolau, la colposcopía, el examen ginecológico, por supuesto, el examen mamario y la entrevista ginecológica. Esto lo podemos hacer en todas las etapas de la vida de la mujer una vez que la mujer comenzó sus relaciones sexuales. Hay otros, por ejemplo, el estudio de la mamografía, que tendrá una edad a partir de los 40 años. Otro estudio, por ejemplo, la densitometría ósea, que está destinada para ver cuál es su masa ósea en la prevención de la osteoporosis, que será a partir del climaterio o en algunas situaciones especiales de la vida. De manera tal que, con los estudios básicos de cada mujer y con los estudios apropiados para cada ella, constituimos grupos de control anual femenino y lo podemos hacer en nuestro servicio. Por eso a veces nosotros continuamos con el control de la mujer a lo largo de varios años. La comenzamos atendiendo cuando es adolescente, después la vemos en los aspectos reproductivos y después lo vemos en el aspecto de la madurez. Sí, la mujer argentina se hace sus controles y esto nos ha permitido tener un gran avance en la detección precoz de enfermedades oncológicas y no oncológicas y poder tratarlas muchísimo mejor. Bueno, vamos a ver en el tema alimentación entonces, qué es lo que ha preparado nuestro chef especialista en comida saludable, Jerónimo Favaloro. Hoy elegí como plato del día risotto de quinoa. La quinoa lo que tiene que al extraerla usan un químico, entonces hay que lavarla muy bien. La voy a cocinar con un poco de sal y un poquito de pimienta. La quinoa se cocina 15 minutos. Voy a cortar los vegetales. La quinoa empieza a tomar el color transparente. Te vas a dar cuenta cuando queda un puntito blanco adentro, le faltarán 2 minutos 3. Ahora con lo que voy a hacer con los vegetales es saltearlo con un poquito de aceite y voy a usar nuez moscada para condimentarlo. Primero voy a agregar las zanahorias, el zucchini, voy a agregar el morrón y la cebolla de verdeo. Yo tengo tomate, el caldo. Otro ingrediente que tenemos en la receta es el tomate seco, ¿sí? Lo que hice fue hidratarlo en agua caliente. La quinoa ya está. Y lo tapamos. Esto en 5 minutos está. Entonces el jugo de los tomates lo voy a echar a los vegetales. Esto le va a aportar un gusto muy rico. Lo que voy a usar ahora es el sésamo negro. Es una semilla que tiene muy buena cantidad de calcio, ¿sí? Y el sésamo integral. Voy a cocinar más o menos 5 minutos a 180. Entonces, lo que voy a hacer, voy a picar los tomates. Agrego el tomate seco. Y voy a agregarle caldito. Es un caldo bajo en sodio. Le voy a agregar los vegetales para terminar la cocción todo junto. Las semillas ya están tostadas y ahora lo que voy a hacer es, la voy a moler. Para el risotto le voy a agregar la ricota. Esto está listo. Le agrego el condimento, lo último, aparte de que le voy a poner menos sal a toda la preparación. Espero que les haya gustado la receta. Nos vemos en la próxima. Muy buena la receta. Vamos a presentar ahora a la licenciada Gabriela Firpo, nutricionista de la Fundación Favaloro. Gabriela, bienvenida. Gracias. Y preguntarte, tema osteoporosis, está muy ligado. Sabemos que hay una alimentación que es adecuada. ¿Qué es lo que debemos hacer? Exacto. La osteoporosis es una enfermedad que tiene mucha relación tanto con lo alimentario como con factores del estilo de vida de la persona. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que la persona no sea sedentaria, es decir, que realice algo de actividad física, porque eso hace que el calcio se fije mejor en el hueso y que no se pierda tanto calcio desde el hueso. Sí. Desde el punto de vista del estilo de vida es importante no fumar, tratar de evitar el alcohol, no abusar del café, que son todas sustancias que también hacen que se pierda mucho más calcio por orina. ¿Y dónde está el calcio? ¿En qué alimentos?
alimentos. Y el calcio lo tenés en dos orígenes. Tenés Sí. el calcio de origen animal, que es el que más se absorbe, el más biodisponible, como se le dice. O sea que nuestro cuerpo lo aprovecha en mayor proporción porque está unido a ciertas proteínas que lo hacen más soluble, entonces se absorbe con más facilidad. Y por otro lado está el calcio vegetal, que también está, por ejemplo, en las semillas, en las frutas secas, en los cereales, que lo que tiene es que su absorción va a ser un poco menor. Sí. Porque justamente los compuestos en los que se encuentra son insolubles. O sea que hay que comer más cantidad ¿o qué? Y habría que comer un poco más, si es de calcio vegetal, habría que comer más cantidad, tratar de evitar justamente las sustancias que impiden su absorción, por ejemplo, no tomar infusiones después de las comidas, todo eso, las fibras, todo eso va... No tomar infusiones, que es lo que todo el mundo hace. Claro, después todo el de mundo comer... toma un tecito, un cafecito después de comer. Eso impide Y la eso absorción del impide la calcio y del fijación hierro, del- sí. del Hace que calcio se y del absorba hierro. menos todavía. Ajá. El calcio y el hierro se ven afectados. Claro. Y por ciertos ácidos que están en los alimentos, como de la espinaca, de la remolacha, es decir, ciertos ácidos como los oxalatos Sí. y los fitatos impiden la absorción también de ese calcio. ¿Y en frutas, el arándano dicen que es bueno o no es? Las frutas no es tanto lo que No es aportan de tanto, calcio. claro. Lo que sí es, por ahí, combinar vegetales y frutas va a tener una mejor absorción también de ciertos nutrientes. Bueno, gracias, buenos consejos, muchísimas gracias, Gabriela. Nos vamos ahora a un buen consejo también del Ministerio de Salud. Los controles son fundamentales para vigilar el normal desarrollo del embarazo y prevenir y superar eventuales complicaciones. Se recomienda que la embarazada asista al control una vez al mes hasta el 7º mes, luego cada 15 días entre el 7º y el 8º y finalmente cada semana entre el 8º y 9º mes. ¿Qué sucede en cada control? Se confirma el embarazo, se calcula la fecha probable de parto y las semanas del embarazo al momento de la consulta. Se registra el aumento de peso y se mide la altura. Se solicita análisis de sangre y orina. Se controla la presión arterial y el pulso. Se indican o aplican las vacunas necesarias. Se aconseja sobre la toma de hierro, ácido fólico y vitaminas. El control del embarazo es el momento ideal para informarse sobre todo lo que puede ocurrir en el momento del parto. Se registran todos los datos y recomendaciones en el carnet perinatal o libreta sanitaria. Es importante llevarlo a todos los controles para que anoten allí los datos de cada visita y también tenerlo a mano cuando llegue el momento de internarse para el parto. Esta libreta es la herramienta fundamental de un buen control del embarazo. www.msal.gov.ar. Y felices porque estamos otra temporada con el doctor Daniel López Rossetti. Daniel, ¿cómo te va? Tete, ¿cómo estás? Bien. Bueno, siempre con elementos. Yo veo hoy cuando entré al estudio, Sí. ¿te gusta cuando traigo cosas? A mí me encanta, me divierte porque él empieza a llegar y empieza a traer cosas. Cosas. Y yo digo, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? Hay un cerebro allí, una cerradura, una llave. Una llave. Sí. Vamos a hablar de adicciones. Ajá. Para eso lo primero que vamos a saber, Tete, es que en el cerebro está lleno de neuronas. Las neuronas son las células cerebrales. Y vamos a hacer de cuenta que tu mano, Sí. esto es una neurona y que tiene ramificaciones, que son los dedos, Claro. como si fuera pasto, como si fuera, se llaman dendritas, y que conectan con las dendritas de otra neurona tuya dentro También. del cerebro. Y así se produce la conexión entre una neurona y otra neurona y otra y otra y otra, y el cerebro está lleno de esas conexiones. Ahora, entre estos dos dedos Sí. se produce lo que se llama sinapsis. Ahí pasa de un lado para el otro una comunicación, y esa comunicación se hace a través de una sustancia que se llama neurotransmisor. Esto es conocido. El neurotransmisor sale, se comunica con el otro lado y le da una información. Sí. Y es específico. ¿Qué es ese neurotransmisor? Es igual que una cerradura. Vos imaginate que una célula tuya, una neurona, tiene una cerradura, la cerradura tiene evidentemente una combinación y el neurotransmisor es una llave que ingresa y cuando abre produce la transmisión y el efecto biológico. Claro. Entonces, este es el neurotransmisor, se produce la comunicación, transmisión. En nuestro cuerpo, normalmente, sin drogas, hay comunicaciones normales entre una neurona y otra. ¿Un arbolito de Navidad? Sí, ¿Viste? Tic, claro. tic. Hacé de cuenta que el arbolito de Navidad Sí. es exactamente las neuronas de nuestra cabeza funcionando. ¿Qué hace una droga? Una droga invade el cerebro, lo invade, es un trauma bioquímico y hace que gran cantidad de neurotransmisores salgan al mismo tiempo. ¿Qué característica tiene esto? Cuando una persona comienza con droga, Tete, Sí. y tenemos que pensar que droga puede ser de las más comunes, el cigarrillo, Sí. que genera adicción,
el alcohol, El alcohol. la marihuana y de ahí para arriba. Un día vamos a hablar de cada una. Pero lo cierto es que cuando uno comienza, en general llega un momento que pierde la capacidad de control. Y una adicción tiene en nuestro cerebro 3 características. La primera de esas características es la dependencia. Este cerebro se vuelve dependiente de Del la consumo, droga que claro. está tomando, la depende, la necesita. Sí. Después viene la tolerancia. Claro. Como estoy tomando una droga determinada, que puede ser alcohol, con el tiempo necesito más alcohol Cada para vez la más. misma función porque lo degrado más fácil. Y la tercera de las características es que si no llega esa droga que estoy haciendo ingresar al cuerpo, tengo un síndrome de abstinencia. Me falta esa droga, falta el exceso de neurotransmisor y la persona tiene alucinaciones, tiene terrores nocturnos, palpitaciones, Sí, miedo, sudoración. sudoración, taquicardia, hipertensión, náuseas, vómitos, 1000 cosas que hacen mal. Esas son las 3 características. Gracias, La Daniel. próxima. Me voy a despedir ya. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos. Estamos muy felices de haber comenzado nuestra tercera temporada del programa. Agradecimientos a Roberto Giordano, Amo Mi Living, S Catering, al Vícolo y también esa cocina donde Jerónimo desarrolló todo su arte. Está proporcionada por Fab Developers. Así que muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene y comenzamos, como todos los años, ese diálogo fluido a través de todo lo que ustedes quieren saber y todo lo que nosotros le podemos brindar. Muchísimas gracias. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.